La movilidad sostenible toma protagonismo en la automoción y se apuesta fuerte por fomentar el uso del vehículo eléctrico. Hoy abordamos cómo se está afrontando la influencia del coche eléctrico en el sector del renting y cómo se están gestionando las ayudas del Plan Moves 3. Arrancamos Ruta 2025. Bueno, pues ya lo han escuchado, hoy en Ruta 2025 volvemos a hablar del vehículo eléctrico y no hay más remedio porque se está apostando muy fuerte por esta movilidad sostenible, como se está llamando, y sobre todo por este vehículo eléctrico que bueno, parece ser que en breve lo vamos a empezar a ver de forma un poco más masiva o más presente, sobre todo en las ciudades donde bueno, pues se está apostando, como decimos, muy fuerte porque haya una presencia más habitual de este tipo de vehículos, no solamente en coches, sino también, por supuesto, en motocicletas, en bicicletas, en fin, en todo tipo de movilidad urbana que estamos viviendo. Como siempre, aquí en Ruta 2025 lo que hacemos es rodearnos de los que más saben, de los que conocen el sector más a fondo, y si en este caso tenemos que hablar del mundo del renting, cómo está afectando o cómo se está abordando en estas ayudas del Plan Moves 3 para hacerse con este tipo de vehículos eléctricos, pues contamos con la presencia de los que están viviendo el día a día en este asunto. Contamos, voy a presentar a nuestros invitados de hoy, contamos con la presencia de Inma García Ayuso, no quiero equivocarme porque es directora de Comunicación Externa y Oficina Técnica de AER, que es la Asociación Española del Renting de Vehículos. Inma, buenos días, bienvenida. Buenos días, Chema. Un placer estar aquí hoy con vosotros. Bueno, yo siempre lo digo, nos gusta rodearnos de la gente que sabe, de la gente que conoce los temas que estamos tratando. Vosotros desde la Asociación Española del Renting, mejor que nadie para saber cómo tratar estas ayudas que se están ofreciendo, sobre todo en el tema del vehículo eléctrico, que a las compañías del renting sí o sí no les queda más remedio que actualizarse y renovar sus flotas en este sentido, ¿no? Así es, Chema. De hecho, es un reto continuo y además creo que será un reto duradero, porque ya lo iremos viendo a lo largo del debate, pero yo creo que el camino a la electrificación es largo. Bueno, es largo y esperemos que sea además, como tú bien dices, duradero, porque no vale ofrecer ayudas y que se corten de repente cuando más en auge está el sector en este sentido. Nuestra siguiente invitada de hoy, Esperanza Lara, directora operativa y gestora administrativa de Imporges. Esperanza, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Bueno, Imporges es una empresa que os dedicáis a gestionar un poco también todo este tipo de ayudas, bueno, pues para que se reciban de la mejor forma posible y que lleguen al mayor número de gente posible. ¿Cómo se están, digamos, recibiendo este tipo de ayudas? Pues las ayudas se están recibiendo con muchas ganas, o sea, son muy bien recibidas por parte de los concesionarios, de las empresas de renting, porque lógicamente estimula las ventas, pero también por parte de los ciudadanos. Entonces, ahí estamos nosotros pues tratando de ayudar a... Hablaremos de ello porque es verdad que el renting está viviendo momentos importantes, sobre todo hacia el ciudadano, ¿no? O hacia un uso más particular, cosa que hace poco, no sé, tampoco relativamente mucho, el particular no tenía, no digamos tanto acceso, sino tanto interés, ¿no? por el tema del renting, y ahora sí que se ha disparado bastante. Sí. De eso sabe bastante nuestro siguiente invitado, que es Manuel Orejas, director de Marketing y Desarrollo de Negocio de Arval. Manuel, bienvenido de nuevo. Buenos días y muchas gracias. Ya hemos contado contigo en algún otro programa de Ruta 2025 hablando del mundo del renting. En este caso nos vamos a centrar un poco en este Plan Moves 3, ayuda al vehículo eléctrico. El renting, sí o sí, como le preguntábamos a Inma, tiene que actualizarse, tiene que adecuarse a estos cambios que se están viviendo, y ayudas como la del Plan Moves 3 para actualizarse en el mundo del vehículo eléctrico son importantes. El renting, al fin y al cabo, lo que trata es de dar soluciones a las empresas, ¿no? Y de acompañarlas en el camino. Ahora mismo casi todas las empresas están moviéndose por una movilidad más sostenible, tienen unas políticas de responsabilidad social corporativa tremendas, y nosotros somos sus compañeros innatos de camino, ¿no?
y lo que estamos haciendo es no solo poniéndole el coche eléctrico, sino tratándole de ofrecerle todo el ecosistema de infraestructura eléctrica, también facilitárselo y acercárselo para que la transición sea pues lo más sostenible, duradera y más racional, ¿no? No se puede transicionar de golpe energéticamente, pero sí que no perdamos de vista cuál es el futuro y cómo llegar hasta él. Nos centramos hoy en el programa de las ayudas del Plan Moves 3 hacia el vehículo eléctrico, pero tú acabas de decir una cosa muy importante, que no puede ser todo de golpe. O sea, esto hay que hacerlo muy paso a paso, sobre todo, bueno, es que tenemos aquí mucho que desarrollar, esperemos que en lo que tenemos de programa por delante nos dé tiempo, porque es mucho lo que engloba el aspecto del vehículo eléctrico, ya no en nuestro país, sino a nivel global, infraestructuras, recargas, en fin, un montón de cosas que implican, ¿no?, el uso del vehículo eléctrico. Pero antes de nada, Inma, vamos a ponernos un poco en situación de cómo está el mercado del renting en nuestro país. Un mercado que, bueno, de hecho, hace poco tuvimos al presidente de la Asociación Española del Renting diciéndonos cifras de cómo está evolucionando el mundo del sector del renting, y son cifras importantes. Está creciendo notablemente el renting en nuestro país. Así es, Chema. Si nos fijamos en las matriculaciones, en octubre, el acumulado a octubre de 2020 ha aumentado casi un 30% en relación a los datos de 2020. Aún estamos lejos de 2019, pero también hay que tener en cuenta que no estamos en un momento muy normal. Estamos viviendo una situación bastante atípica con todo el tema de la crisis de los microchips, que está afectando a toda la cadena de valor y, por supuesto, también al renting. En este sentido, estimamos que en torno a unas 2.000 unidades han dejado de matricularse este mes por este motivo. A pesar de ello, el peso del renting sí que se ha disparado. Veníamos de un 21% el año pasado y ahora ya estamos cercanos al 25%, que era un peso que esperábamos alcanzar en 2023. Si nos fijamos en la evolución del parque y de los clientes, pues también los datos son extraordinarios. El cierre del tercer trimestre de 2021 ha demostrado que el parque ha crecido más de un 5%, ya estamos cercanos a las 800.000 unidades en renting, que ya son palabras mayores, yo creo. Y si hablamos de los clientes, pues se han aumentado casi un 15%. Con 241.000 clientes, más de 241.000 clientes, y además con una particularidad que ya se ha comentado, creo, en este programa, y es que por primera vez las personas físicas son más numerosas que las personas jurídicas. Es decir, hay más autónomos particulares, profesionales en renting que empresas. Y esto es un gran reto para las compañías, sin ninguna duda. Manu sonríe, pero es que es verdad. Yo me imagino la cantidad, lo atomizado que están las necesidades de esos clientes, y bueno, me parece una noticia extraordinaria porque supone un reto importante. Esperanza, Inma cuenta cosas importantes, sobre todo un dato muy a tener en cuenta que dice, que sonreía Manuel, es ese crecimiento del particular, el interés por el renting. Vosotros desde Imporges lleváis tiempo gestionando ayudas y tal, y es tan notable ese interés por el particular. Sí, así es. Se está notando mucho. Antes, cuando empezó el vehículo eléctrico, bueno, lleva ya muchos años, pero en concreto con este tema de ayudas, yo recuerdo las primeras ayudas que salieron allá por el año 2011, las conocían y las movían empresas, las propias empresas de renting, flotas, organismos oficiales. Ahora cada vez tiene más peso el particular. Pero es que tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, digamos, el particular en este campo tiene mucho recorrido todavía, porque tanto en el renting como es decir, la combinación del renting y vehículo eléctrico, porque un particular que se enfrenta ahora mismo a una decisión de compra de un vehículo, lógicamente tiene una gran incertidumbre. El mercado está evolucionando, se oye hablar de descarbonización, se oye hablar de las normas de aquí a 20 años no va a haber vehículos de combustión, en las ciudades cada vez hay más normas que impiden el uso de determinados vehículos. Entonces, alguien que se enfrenta a una decisión de compra
y quiere optar por un vehículo electrificado, no sabe muy bien. Tú te enfrentas a una decisión de compra y decir, una decisión de un coche que me dure 10 años, por ejemplo, sabes que va a evolucionar mucho el sector, no sabes cuál va a ser. A lo mejor compras hoy algo que dentro de 4 años está obsoleto. Por eso el renting es muy buena opción en este caso. Bueno, hablaremos de ello de todas formas, de la Claro. evolución de cómo van a evolucionar las nuevas propulsiones, las nuevas energías Claro, que entonces va a haber. el renting es una decisión que tomas con un horizonte temporal de 3, 4, 5 años que te va a permitir ver si realmente de aquí a 4 o 5 años ha cambiado la tecnología, pues no sé, del eléctrico puro al hidrógeno que se está hablando ahora, pues te da esa flexibilidad de decir, no haces frente a una gran inversión, lo que te supone la compra de un coche y la pérdida de valor que puede tener de cara a unos años. Has mencionado algo importante, la flexibilidad que te da el uso de un vehículo, en este caso, Manuel, vosotros desde Arval, el renting lo tenéis más que controlado. 25 años de renting. Claro, y la evolución que nos mencionaba tanto Esperanza como Inma, en poco tiempo, además, ¿no? El mercado del renting ahora se está posicionando en una alternativa muy apetecible para el usuario particular. A ver, la verdad es que Esperanza, para no estar en el renting, no lo puedo explicar mejor, ¿no? O sea, realmente cuanto más incertidumbre hay, cuanto más riesgo tiene un individuo de enfrentarse a una transición energética, a una transición legislativa, porque estamos hablando que cada vez las ciudades están legislando más la movilidad dentro de ellas y esto afecta a la energía y al coche del cual vas a disponer. El renting que te ofrece, pues transfiere todos esos riesgos, en vez de al comprador, se lo está transfiriendo a la empresa de renting. Con lo cual tú como comprador, tu perspectiva de 3-4 años la tienes clara, con lo cual la compra más inteligente que puedes hacer ahora mismo es a través del renting. Esto el particular lo ha visto. De hecho, si nos fijamos en los datos, por primera vez el mercado del eléctrico en particulares ha pasado al mercado de empresa. Eso ha sido este año. Hasta el año pasado siempre ha sido el mercado de empresa el que más matriculaciones en eléctrico tenía. Este año se ha producido el sorpaso, vamos a decirlo, y es por fin cuando el particular, lo que es coche individual, ha conseguido, ¿sabes?, tener más market share que lo que es la empresa en el vehículo eléctrico. Con lo cual, la transición al eléctrico yo creo que es clara, que el renting somos un motor de electrificación. E insisto, somos un motor de electrificación porque si a ti te venden un móvil y te lo dan sin cargador y sin aplicaciones, pues al final pues es una línea fija prácticamente, ¿no? Entonces, ¿el renting qué está intentando hacer? Lo que está intentando hacer es, yo te ofrezco el cargador. También utilizamos el plan MOVES con los cargadores eléctricos. Yo te ofrezco infraestructura de carga. Yo te ofrezco una serie de servicios, por ejemplo, hay mucho efecto todavía en el particular del efecto batería, ¿no?, de la autonomía, tal. Claro. Pues te ofrezco una carga inmediata allí donde estés que te va a dar para 20 minutos más circulando, ¿no? Con eso ya puedes llegar a una electrinera. Entonces, realmente todo lo que es la infraestructura, el ecosistema eléctrico, ¿sabes?, y sobre todo suprimir los riesgos asociados a un vehículo, que es una compra cara, es una inversión para las familias, con lo cual todo eso se lo transfieres a la empresa de renting. Claro, es la filosofía del renting al final, es quitarte digamos un peso de encima como te daba el coche en propiedad, nunca mejor dicho, porque sí, la ilusión de los primeros, iba a decir años, pero que casi ni eso, porque nada más sacarlo del concesionario ya había perdido valor un coche en propiedad. En cambio, el renting efectivamente te da toda esa libertad. Estamos hablando de energías nuevas, concretamente de la energía eléctrica, de esta ayuda al Plan MOVES 3. Inma, el particular, digamos que es el propulsor fundamental en el mundo del renting a los cambios que se van produciendo, ¿no?, a las nuevas tecnologías. En este caso se está apostando mucho por la energía eléctrica y es el primero que exige esa energía eléctrica. Pero lo ha comentado Esperanza, ha hablado del hidrógeno, ha hablado de otras alternativas. Desde el mundo del renting se está también teniendo en cuenta o en consideración estas posibles nuevas energías que pueden llegar. ¿El cliente ya está preguntando por ello? Efectivamente.
sí que notamos una gran sensibilidad del cliente por todos los temas medioambientales y de sostenibilidad, pero es un cliente que, como bien decían, necesita ir de la mano de alguien para atreverse a dar el paso. Comentabas, bueno, porque nos estamos centrando mucho en el vehículo eléctrico, pero efectivamente los vehículos propulsados por energías alternativas, donde está también el eléctrico, electrificados, híbridos, gas e hidrógeno, tienen un papel muy importante en el objetivo de descarbonizar el transporte, y ahí sí vemos que la propulsión, o sea, bueno, van disparados. O sea, las cifras muestran que si el año pasado, en octubre, tenían un peso de 18%, un poquito más, este año el peso ya es de casi el 28%, o sea, que aumenta. Y si ya nos trasladamos al vehículo electrificado, ha duplicado su peso en renting. O sea, hemos pasado de un 4% en 2020 a un 8% en 2021. 1 de cada 3 vehículos electrificados los matricula el renting. O sea, creo que es innegable, pero ahí sí creo que importa mucho en la conciencia del cliente, que quiere ir por ahí y que está mentalizado, quiere o le obligan a ir por ahí, pero al final hace también un poco de arrastre. Y al igual que dice Manuel, yo creo que el renting es el motor principal o uno de los motores principales para la electrificación del parque en España. ¿Cómo se ve desde vuestro punto de vista, Esperanza, estas nuevas tecnologías, este interés que hay por el cliente del renting hacia estas otras posibilidades de tecnologías hacia los vehículos? Yo creo que ahí la gente está esperando, o sea, los clientes en general están un poco expectantes, porque se oye hablar de mucho. Sí que es cierto que, como dice Inma, han pegado un salto muy grande todo lo que son no eléctricos puros o vehículos que se enchufan, sino vehículos que tienden a electrificación, sobre todo el peso de los híbridos enchufables, que es una tecnología que, digamos, de alguien que quiere avanzar pero no se atreve a dar el paso definitivo. Porque una alternativa bastante lógica, además. Sí, también. Porque tenemos todavía, como ya sabemos, los problemas de infraestructura de recarga. Entonces todavía, pues, el eléctrico puro da un poco de reparo, a menos que, pues eso, cuentes con una flota de empresa o, bueno, sea realmente valiente de decir, me compro un eléctrico y ya está. Entonces, el resto están quiero decir, creciendo mucho. Del hidrógeno y demás, yo creo que todo el mundo está un poquito ahí en mente, porque probablemente la logística sea, entiendo, un poco más fácil, el tema de los tiempos de recarga y demás, sea algo más asimilable a los combustibles tradicionales, pero todavía no hay suficiente desarrollo. Abordaremos de todas formas también en el programa de hoy esta falta de infraestructura todavía, que hay que reconocer que no está. Manuel, desde Arval, estas nuevas tecnologías posibles, tecnologías aplicadas al vehículo, ¿se están teniendo en cuenta o está muy centrado el tema en el eléctrico? Vamos a ver, yo creo que hay que diferenciar la tendencia, o sea, somos grandes consumidores del futuro, pero tenemos que focalizarnos en el presente. Estamos muy presentes todavía. La realidad es que solo un 2% compra coches eléctricos, un 2% de batería 100% eléctrica. Estamos hablando que el market share del vehículo híbrido enchufable es en el mercado un 8%, con 7-8%, con una subida impresionante respecto al año pasado. Pero estamos hablando de un 8% de las matriculaciones de España. En el renting, pues yo puedo hablar por Arval. En Arval, en vehículo híbrido enchufable, estamos en un 20% de nuestras matriculaciones, con lo cual claramente el renting está tirando hacia arriba ese factor, ¿no? Con lo cual yo creo que el renting lo que está dando es una solución de presente para la descarbonización y para una transición ecológica, y eso es a día de hoy, ¿no? ¿Se habla del hidrógeno? Sí, en Silicon Valley. ¿Vale? En Silicon Valley tienen 10 hidrogenerías y consiguen utilizarlo con hidrógeno, ¿no? Pero la realidad a día de hoy en España es el hidrógeno es
probablemente el futuro, pero desde luego no es el presente. Y en el presente tenemos mucho campo, tenemos mucho producto y tenemos mucha cercanía para poder dar y para poder atacar a las emisiones de CO2, podemos ayudar a las empresas en su huella medioambiental y podemos electrificar las ciudades de una forma que tengamos un medio ambiente mejor. Y eso de verdad que es hoy. De todas formas, hoy, actualmente, la apuesta seria y la apuesta más evidente es por el vehículo eléctrico. O sea, ahora este programa lo vamos a enfocar en las ayudas del Plan MOVES 3, que están dedicadas exclusivamente al vehículo eléctrico. No se derivan al hidrógeno ni a otro tipo de combustión, sino al vehículo eléctrico. En este sentido, Inma, desde la Asociación Española del Renting, además, ¿cómo se están recibiendo estas ayudas o cómo se están valorando este tipo de ayudas en el sector del renting? Me refiero al Plan MOVES 3. Pues hombre, yo creo que el hecho de que el renting esté contemplado en este tipo de ayudas es una noticia extraordinaria, no es una novedad para nosotros, porque en ediciones anteriores y en otro tipo de planes también estaba incluido. Lo que sí que me parece interesante es que ese mensaje le llegue al usuario, ¿no? Y que sepa que va a tener las mismas ventajas para acceder a las ayudas si decide optar por el renting como si decide la compra directa, y creo que ahí pues es importante que lo sepan. Y ahí también yo creo que se ha hecho una gran labor pedagógica por parte del sector, pues para intentar explicar a las administraciones las ventajas sociales, medioambientales que tiene el producto. Y yo creo que en mayor o menor medida todo el mundo lo ha entendido. Y bueno, pues en cuanto a que se renueva el parque, que son vehículos mejor mantenidos y cómo redunda esto no solamente en la sostenibilidad, sino también en tener una movilidad más segura, porque al final no nos engañemos, si la movilidad no es segura no puede ser tampoco sostenible. Entonces yo creo que es ese trabajo que no hemos terminado, o sea que es un trabajo que tiene que ser continuo, pero yo creo que es importante, y este en parte es uno de los frutos, ¿no?, que recogemos, el estar incluidos y no tanto por nosotros como sector, sino por los usuarios, ¿no?, que tienen el mismo derecho a optar a estas ayudas, porque además están tomando una decisión de consumo muy racional, muy racional. Esperanza, el Plan MOVES 3 está en boca de los clientes que manejáis, de las empresas que manejáis. Sí. Yo creo que esta vez el esfuerzo ha sido bastante importante en cuanto a comunicación, y sí es cierto que cada vez más estos planes MOVES, ya vamos por la tercera edición, desde el año 2019 que empezó el primero, pero la gente ya se va acostumbrando a que esto del vehículo eléctrico, del vehículo electrificado, del vehículo sostenible, siempre va, digamos, acompañado de ciertas ayudas. Entonces, veo importante, sobre todo, que ahora sea una ayuda que se va a mantener, seguramente lo veremos luego más adelante, que mantiene un poco más en el tiempo, porque lo que el cliente valora, que haya una ayuda. Entonces, que no haya huecos en medio, que sobre todo pueden perjudicar a la parte de la oferta. Pero sí, yo creo que ha calado bastante el tema de estas ayudas, tanto MOVES 3 como otras que pueden estar sacando. Bueno, yo me imagino que desde Arval se aplaudirán este tipo de acciones, ¿no?, o de ayudas, porque todo lo que mejore la venta de los vehículos o facilite, ¿no?, la venta de vehículos, no solamente hacia particulares, sino hacia empresas, pues bienvenido sea. Muy bienvenido, muy bienvenido. O sea, como dice Inma, en anteriores MOVES era muy complejo para las empresas de renting acceder a los fondos. Nosotros, desde el sector empresarial, siempre queremos un fondo lo más estable posible, ¿no?, y lo más burocráticamente menos pesado que se pueda, ¿no? Entonces, realmente el MOVES 3 dio un paso adelante, nos incluyó, era más fácil acceder a los fondos por parte de nuestros clientes finales, porque al final ellos son los beneficiarios de todo el fondo al 100%. Ahora mismo pues Arval utiliza ayuda profesional para conseguir tramitar todos los MOVES que nos piden, no solo en el coche, también en el poste eléctrico. Tenemos ahí ayuda para conseguir facilitárselo al cliente final. Yo creo que es un motivo más para irte al renting, la facilidad de que te tramiten toda la subvención, que es compleja.
Lo único desde el renting es que el MOVES 3, la mayor dificultad que se nos presenta es que es un fondo autonómico y finito, ¿eh? Con lo cual, claro, nosotros cuando te viene un cliente tienes la incertidumbre de ¿tiene fondos? La autonomía no tiene fondos. Hablaremos de ello ahora porque es un tema también un poco controvertido, ¿no? El de la forma de reparto de las ayudas. Bueno, al final es más la claridad en poder ofrecérselo, ¿no? Porque si desde el renting consigues ser proactivo y lanzar al mercado pues, campañas, lanzar al mercado ofertas, incluyendo el MOVES y sabiendo al 100% que vas a tener esa ayuda, pues al final eres un catalizador de la oferta y eres un catalizador de las ayudas y de la transición, ¿no? Que es un poquito por donde vamos. También ha salido el MOVES Grandes Flotas, que sí va a ser tramitado, al menos lo que hemos oído, porque no ha salido todavía en el BOE, que sí va a ser tramitado desde el punto de vista nacional y a lo mejor también pues para el renting es un facilitador para transicionar esas ayudas y esa transición energética. Eso me da pie a la siguiente cuestión que teníamos planteada y es precisamente la gestión de las ayudas. Inma, vuelvo a ti otra vez porque me gustaría analizar un poquito, lo ha comentado Manuel, claro, la incertidumbre de un particular, ¿no? Una empresa también que quiere renovar su flota o quiere hacerse con estas ayudas del Plan MOVES 3 para el renting y claro, depende de dónde esté, de la comunidad donde se encuentre, las ayudas se gestionan de una forma o de otra. ¿Cómo está actualmente Bueno, pues efectivamente todas las gestiones son mejorables, pero también tenemos que ser conscientes de que esto no puede ser de otra manera por distintas circunstancias, porque ha habido una sentencia del tribunal que ha obligado a que este tipo de ayudas se gestionen de forma territorial. Entonces, es lo que es con la que tenemos que bailar y tenemos que asumir que, bueno, pues que efectivamente va a haber una serie de casuísticas a las que hay que adaptarse, pero bueno, para compensar también hay un marco normativo genérico que trata un poco pues, de que los principales parámetros estén unificados. Es el marco del 13 de abril que, bueno, que establece un poco el marco sobre el que las demás han ido lanzando sus respectivas convocatorias. Sí que como bien dice Manu, nos encantaría tener un plan centralizado. En ese sentido, el plan Grandes Flotas es un buen acicate, aunque bueno, la cuantía de las ayudas no tiene nada que ver, o sea, va a ser como apuntalar un poco el plan MOVES, pero bueno, bienvenido sea. Y bueno, y en cuanto a que las ayudas sean, que lo hemos estado comentando, sean estructurales o no, pues hombre, evidentemente, si estamos ante un proyecto de sociedad estructural, en mi cabeza entiende que las ayudas deberían de ser estructurales. Pero luego, como también tenemos que abrir el debate, ¿no? y pensar, bueno, pero ese tipo de ayudas, si las conviertes en estructurales, pierden en algún momento el carácter incentivador, el carácter impulsor, porque cuando ya el ciudadano se acostumbra a que las ayudas están ahí, ¿en qué momento? O sea, yo creo que es tener la sutileza de hacer un poco la combinación del sine die y bueno, que sepas que si optas por aquí, porque además la electrificación es un camino corto, es que lo hemos dicho al principio, y yo me reitero, es un camino largo en el que habrá que ir viendo y a lo mejor una cosa que nos sirve hoy, un plan que hoy funciona muy bien, mañana puede no funcionar. Entonces, lo que sí que hay claro es que ahora mismo tenemos dinero, porque hay una apuesta firme por descarbonizar. Tenemos unos objetivos que cumplir y con el dinero y los objetivos que cumplir yo creo que se va a aprovechar. Se van a aprovechar los fondos y van a ser unas ayudas pues bueno, con una cierta continuidad y que habrá que ir modulando en función de cómo se comporte la demanda. Tenemos que lanzarle la pregunta a nosotros invitados. ¿Deberían de ser estructurales? ¿Deberían de permanecer el tiempo este tipo de ayudas, Esperanza? Yo creo que deberían permanecer en el tiempo, al menos con carácter plurianual, como es este MOVES. Es decir, yo creo que le da mucha estabilidad a las empresas de renting, por ejemplo, el saber que cuentan con un horizonte temporal de un par de años, porque no todas las operaciones maduran en 15 días, quiero decir. Todo lleva su proceso,
Los tiempos, además, luego de gestión y de tramitación se alargan mucho, ahora se están alargando más todavía por los retrasos que está produciendo en las entregas la crisis de los microchips. Entonces yo creo que si de verdad se quiere mantener y se quiere fomentar este tipo de movilidad, estas ayudas tienen que hacerse con una estabilidad, es decir, que las empresas y los beneficiarios cuenten con una estabilidad, que saben que no les van a cambiar las condiciones de aquí a 6 meses, que no se van a acabar los fondos de aquí a 2 semanas, como ha pasado a veces en algunas convocatorias, que sale una convocatoria y en un día se agotan los fondos. Es decir, ese tipo de cosas yo creo que son importantes. Creo que es importante el mantenimiento y la estabilidad temporal, la dotación de fondos suficientes y las condiciones para acceder a las ayudas mantenidas a lo largo del tiempo. De todas formas, Manuel, Ima ha comentado algo importante, y es que somos gente de costumbres. Es decir, nos dicen, no, hay una ayuda, pero una ayuda, si es permanente, al final es una costumbre. Y no, a lo mejor no la tomamos como una ayuda, sino como una obligación, y ahí está. O sea, no me digas que me estás ayudando de tal, porque esto ya está, ya cuento con ello, ¿no? A ver, la realidad es que en el MOVES 1 y en el MOVES 2 las empresas de renting no pudimos ponerlo al alcance de los clientes. Y aún así fuimos el motor de la electrificación en España. Con esto, ¿qué quiero decir? Las ayudas son bienvenidas, son un catalizador, y nosotros somos el canal por el que ese catalizador, uno de los canales que ese catalizador puede usar, ¿no? Como comercializadores y como cliente final del coche. Con lo cual, la ayuda no puede quedarse eternamente. Eso yo creo que es normal. Pero ¿para qué se pone la ayuda? La ayuda se pone para la transición energética, donde el renting creo que ha demostrado mucho. Se pone para seguridad, se pone para un cambio en los hábitos de consumo de los españoles. Eso, lo peor que le puede ocurrir a una empresa de renting es decirte, el coche te vale tanto porque contamos con la ayuda, y que al final no le llegue al consumidor final. Porque entonces le estamos fallando al consumidor final. Y antes de fallar a un consumidor final, prefiero no utilizar la ayuda. Jamás fallaré a un consumidor final, a mi cliente. Con lo cual, ¿qué necesito? Pues necesito un marco de seguridad en el que yo sea capaz de decirle, tu coche está con la ayuda y este es tu precio. Y este es tu precio. ¿Eso cómo se consigue? Pues, como decía Esperanza, alargando un poco los plazos, teniendo la seguridad de que no se van a acabar en 2 semanas, que el MOVES 3 ha intentado paliarlo, con lo cual, cuanto más seguridad y estabilidad, más podremos ayudar y utilizar los fondos, porque los fondos están para ser usados y para conseguir el objetivo, que no es más que una transición ecológica más segura y más rápida. Entonces, ¿esto tiene que ser eterno? No, pero vuelvo a decir que el mercado está en torno a un 2%, con lo cual no tiene que ser eterno, pero tiene que ser una realidad durante los próximos 4 años, diría. ¿Qué feeling os da este plan MOVES 3 así de repente, en cuestión de tiempo, de temporalidad? O sea, a mí me ha gustado mucho porque, claro, nos ha incluido y nos ha facilitado, con lo cual me parece un gran paso para el sector de la automoción que realmente se vea al renting como lo que decía antes, ¿no? Perdón por repetirme, pero como un actor principal en esa transición, ¿no? Hemos hablado mucho del parque. O sea, realmente para rejuvenecer el parque lo que tienes que utilizar son pues, mucho renting. Nuestro ciclo de vida son 4 años. ¿Qué significa esto? Que yo voy a poner coches nuevos y a los 4 años voy a vender un coche de 4 años, cuando el problema principal en España es que anualmente hay 1 millón de ventas, de coches de más de 10 años de segunda mano. Ese es el problema real, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conseguir rejuvenecerlo a través de este tipo de factores.
Bueno, o sea que al final el feeling, como, como preguntaba, es bueno, ¿no? en este sentido. Ahora me quedo contigo, Esperanza, porque vamos a abordar el siguiente tema, porque estamos hablando de ayudas que vienen muy bien, sobre todo para rejuvenecer este parque tan antiguo que tenemos, hay que decirlo. En España tenemos, los vehículos son muy viejos, hay que decirlo. Son muy viejos y son muy antiguos. En cuestión del automóvil, el parque está rondando de antigüedad 12, 13 años, que son muchos años para hablar tanto y alardear tanto de la nueva movilidad, de la sostenibilidad y de todo. Y si hablamos de motos, superamos los 14 años de antigüedad de media, que ya es una barbaridad. Entonces, este tipo de ayudas nos viene muy bien para intentar rejuvenecer ese parque, ¿no? Y podríamos aplicarla no solamente al vehículo nuevo, no solamente al vehículo eléctrico, podríamos también intentar que estas ayudas bueno, pues llegasen a otro tipo de vehículos seminuevos, que incluso el vehículo eléctrico también empieza a ser ya de forma seminueva. Vosotros, Esperanza, desde vuestro punto de vista, ¿gestionáis algún tipo de venta de este vehículo seminuevo? ¿Necesitaríamos ese tipo de ayudas también para este tipo de vehículos que se enfocasen hacia el rejuvenecimiento del parque? El plan MOVES también contempla vehículos de hasta 9 meses de antigüedad, matriculados a nombre de los concesionarios. Lo que es cierto es que limita, hay un límite en los vehículos que se puede hacer y que en algunos casos, en casos de empresas grandes, pues se queda, la verdad, un poco corto. Entonces, bueno. Luego, no desde el punto de vista del MOVES, pero sí ha habido otros planes, como el plan Renove que hubo a finales del año pasado, planes ya a nivel a lo mejor más local, como el 360 del Ayuntamiento de Madrid, que van enfocados no solamente a los eléctricos, sino a estos otros coches que decíamos de movilidad sostenible, pero no electrificados. Lo que pasa es que ahí es una pena porque se han dejado fuera, por ejemplo, en este caso, el tema de renting, ¿vale? Han admitido solamente lo que es compra y bueno, o sea, se lo han dejado ahí. Pero sí hay bastante. Hablábamos de que el sector del renting es una buena herramienta para mover el parque, para mover el mercado de la automoción, y se queda fuera en elementos tan importantes como esto. Isma, vosotros desde la Asociación del Renting, me imagino que todo esto lo tendréis muy en cuenta. Sí, bueno, ya lo he dicho al principio. Con un poco de desilusión, ¿no? Cuando se quedan fuera. Sí, bueno, ya lo hemos comentado al principio, ¿no? Que esto es una gran labor pedagógica por parte del sector para explicar las bondades, pero muchas veces la implementación de las normas, Esperanza lo sabrá mejor que yo, pues es un proceso lento, con mucha burocracia, que a lo mejor rescatan normas anteriores, adaptan, no siempre se hacen las consultas o se mantienen no voy a decir en la sombra, pero que no siempre se sabe que se está cociendo. Y por eso decía que sí que es importante mantener nuestra labor de lobby, nuestra labor pedagógica, que lo entiendan. Vamos por el camino, pero evidentemente luego intentan, pues a lo mejor en su cabeza pues lo simplifican de alguna manera, y el renting, pues quieras que no, al final somos como bueno, pues como la espinita, ¿no? que les viene a tener que reformular determinada normativa que ya llevaban un tiempo diseñada de una determinada manera. Claro. Entonces, pero yo creo que dentro estamos satisfechos con lo que se está haciendo y con la sensibilidad que existe, al margen de casos puntuales que no se incluyan y demás, pero creo que la sensibilidad es cada vez mayor. Si ya vamos asumiendo la importancia del renting, ¿no? en este mercado que es el de la automoción, centrándonos en nuestro país, sabemos que a nivel europeo el renting tiene otra connotación, está mucho más desarrollado que en nuestro país, pero si aquí ya se va asumiendo esta importancia del renting, la importancia que se está o que está dando en la renovación del parque o en la forma de la movilidad, sabemos que ya se están olvidando
ciertos valores como el de la propiedad, por ejemplo, que ya no está tan arraigado, la forma de uso de los vehículos, el pago por uso de los mismos, pues ahí el renting sí que tiene un claro, ¿no? Forma de utilizarse, ¿no? y de valorar el renting. Quería añadir a lo que ha dicho Inma, que es importante toda la labor que estáis haciendo desde la asociación y desde las empresas de renting, porque efectivamente el renting es un actor, digamos, que ha irrumpido en el mercado desde hace relativamente poco tiempo para lo que es el sector, pero que vemos que está creciendo exponencialmente. Entonces, muchas veces son las propias administraciones las que tienen que incorporar dentro de sus planteamientos normativos esta modalidad, porque, por ejemplo, comentaba el otro día con un cliente, pues que a lo mejor hay ayuntamientos que no contemplan o no hacen compatible una licencia de taxi con que el taxista tenga el vehículo con un renting, por ejemplo. Es decir, Moves anda una ayuda adicional para vehículos que sean taxis, pero a lo mejor el taxista tiene un problema con su licencia si el vehículo es en renting. No lo sé, puede ser el caso. Entonces, eso es una labor que yo creo que debe ir calando poco a poco, porque también hay veces que en las propias convocatorias de ayudas se ve por los requisitos o la documentación que piden, que aunque el renting está contemplado, pero luego no se ha pensado qué pasa con la persona de renting, cómo cubre este requisito de cumplimiento de, no sé, o de aportación de un documento que te piden que sea titularidad de tal, pero resulta que en el caso de renting el impuesto no va a nombre del titular. Es decir, este tipo de cosas todavía hay que hacer, yo creo, pedagogía. Tenemos a Manuela asintiendo. Sí, río un poco porque es nuestro día a día. Sí. Sí, por ejemplo, hay aspectos que sí que se han superado. Yo ahora estaba pensando en el achatarramiento, la manera en la que estaba comunicado en anteriores Moves era pues que casi prácticamente obligaba a que fuera la compañía de renting, el titular, o sea, la compañía de renting obligaba a que tuviera el coche para achatarrar. Afortunadamente, con un cambio en la denominación, con una adecuación de las palabras precisas, se ha podido atajar y ya se ha podido decir que, bueno, pues que fuera el beneficiario de la ayuda el que tiene que tener el coche para achatarrar. Efectivamente, que son muchas veces sutilezas en el lenguaje, pero que luego son un escollo a la hora de gestionar. Son sutilezas, pero luego tú te enfrentas con el funcionario que está revisando la documentación que aportas con un pliego de condiciones delante, y por mucho que tú le intentes hacer ver que eso está perfectamente cumplido, sí, te dice ya, pero no es lo que dicen las bases. Eso es, por eso yo hay que diría adecuarlo. Que el gran titular es, o sea, 1 de cada 4 coches que se venden en España es renting. Luego, yo creo que ya todo el mundo contempla el renting para cualquier cosa, ¿no? Todo el mundo lo ha incorporado. Pero, como dicen, ¿no? El diablo está en la letra pequeña, pues en los aspectos burocráticos todavía se nos escapan flecos que hay que ir puliendo poco a poco. Pero que ahora mismo estamos en la mentalidad de todas las autoridades, de todas las asociaciones asociadas a la automoción, realmente estamos. Pero hay que ir enseñando poco a poco cómo hacérselo más fácil también al renting y cómo hacérselo más fácil al pobre funcionario que está ahí en una ventanilla y dice, oye, a mí me han dicho que tú tienes que entregar este papel y bueno, no lo tienes. Es un poco la causa del desconocimiento. O sea, que sí, pero poco a poco, como decía Esperanza, esto es aunque el renting lleva años ya implantado, el desarrollo real lo estamos viviendo ahora, lo estamos viviendo con esta nueva movilidad, con la facilidad que está ofreciendo un vehículo de renting que te está liberando de muchas cuestiones en las que dices, bueno, pues no tengo que preocuparme de un montón de cosas y me facilita mucho el uso de un vehículo y el cambio del vehículo, ¿no? Me facilita disponer de un vehículo relativamente nuevo continuamente. Entonces, bueno, pues esto habrá que ir enseñando a las administraciones. Yo creo que en eso las administraciones tienen una gran voluntad por aprender y por permearse
por conocer el producto, yo sí que entendemos que son pro renting, o sea que no, más allá de que haya casos puntuales, insisto, que por H o por B pues no lo contemplen, pero en general existe una inquietud, porque ellos no son ajenos a la realidad de la movilidad. Están como nosotros viendo los datos y efectivamente tienen que incorporarlo poco a poco, pero que les resulta a veces más complicado de lo que a priori puede parecer. Estamos claro. abordando el tema de las ayudas, el plan MOVES 3. Evidentemente esto facilita la adquisición de un vehículo eléctrico porque, eso sí, no tenemos que olvidarnos que a pesar de todas estas ayudas que se están ofreciendo, el vehículo eléctrico hoy por hoy es más caro que un vehículo de combustión, bueno, pues por las tecnologías que se aplican, por la novedad que representa, y esas ayudas evidentemente vienen muy bien. Esto nos lleva, lógicamente, a la forma de adquisición, a la necesidad, a lo mejor, de las financiaciones, de cómo gestionar toda la compra de un vehículo. Manuel, desde Arval, ¿cómo gestionáis la compra de los vehículos directamente? ¿Aconsejáis algún tipo de financiación, algún tipo de compra más que otra? ¿O la financiación siempre está presente ahí en este tipo de compras? O sea, nosotros, más que una financiación, lo que somos unos aportadores de servicios. Con lo cual, casi todas las personas que se acercan al renting, más que por una financiación, lo que están buscando es que el bien que están adquiriendo venga acompañado de una serie de servicios como el mantenimiento de los neumáticos, la asistencia, el seguro a terceros, la cobertura sobre daños, etcétera, etcétera. Con lo cual, nosotros en la financiación per se aconsejamos, ¿vale? Podemos hacer una comparativa de renting versus compra, versus leasing, versus todo, con lo cual aconsejamos. Pero realmente el cliente ya está buscando el renting cuando se acerca a nosotros. Es más el concesionario el que puede hacer ese tipo de asesoramiento, ¿no? Entonces, una vez que llegan a nosotros, ¿qué asesoramos nosotros? Sobre energía. O sea, porque realmente ahora mismo el vehículo eléctrico no es para todo el mundo, para todos los usos. Depende un poco del uso que le vas a dar, por dónde vas a conducir, cuántos kilómetros utilizas al día, etcétera, etcétera. Tu mejor vehículo medioambientalmente puede ser un eléctrico, puede ser un híbrido enchufable o puede ser un diésel. Entonces, lo que hay que hacer es aconsejar con el abanico que tenemos presente de energías cuál es la mejor para el cliente final. Y ahí está el comportamiento del conductor al vehículo, el tipo de vía por el que conduce, el número de kilómetros que conduce y, por supuesto, su facilidad de carga. Porque un vehículo híbrido enchufable tiene normalmente una autonomía de 40-50 kilómetros, que es básicamente lo que hacemos todos nosotros en un día, o sea, con lo cual podríamos tener un híbrido enchufable casi al 100% siempre electrificado, pero necesitaríamos cargarlo a diario, con lo cual ahí el componente de cómo lo vas a cargar pues es distinto, ¿no? Mientras que en un eléctrico puro, pues ahora mismo vienen con 400 kilómetros de autonomía, que significa que con una carga a la semana, con accesibilidad a un punto de carga a una vez a la semana, ya podrías tener para toda tu movilidad semanal, ¿no? Ahí entra en juego la falta de infraestructuras todavía, claro, el consejo, hay que conocer muy bien qué uso se le va a dar al vehículo y qué posibilidades tiene, en este caso, el vehículo eléctrico de recarga. Esperanza, es que tenemos que ir terminando, es que es lo que decíamos, el programa es una hora, no, es que se nos acaba enseguida. ¿Qué consejos le dais a vuestros clientes en este sentido, ¿no? en el uso del vehículo eléctrico o otro tipo de vehículos para acomodándose a sus necesidades, claro? Bueno, yo ahí efectivamente estoy con lo que acaba de decir Manuel, que cada cliente hay que ver las necesidades que tiene, hay que ver qué presupuesto tiene, qué uso le va a dar al vehículo para que elija tanto el tipo de vehículo que más le convenga como la modalidad que más le cuadre, ya sea renting, ya sea leasing o compra. Bueno, pues en cualquier caso seguro que será la que más le convenga. Inma, desde la Asociación Española del Renting, el renting a por todas. A por todas. ¿Qué tal? Al cliente, a las empresas, el tema del vehículo eléctrico parece que está enfocado, parece que tiene buen empuje por parte de la empresa y del cliente. Y bueno, pues
con buenas energías, además. Sí, por supuesto. Efectivamente, creo que hay que compaginarlo con una buena infraestructura de recarga. Yo creo que lo más importante también es llenar el mercado de mensajes positivos, de mensajes de quitamiedos, de no... Ahora, yo estos días pensaba, digo, es que pones la tele, mensajes como la subida de la luz, el apagón energético, yo no sé esto hasta qué punto ayuda a aquella persona que tenía en su cabeza el lanzarse por un eléctrico y de pronto le llegan todas estas cosas. Entonces yo creo que hay que compensar ese tipo de mensajes que están ahí pues con los mensajes más optimistas y de saber que se está haciendo un esfuerzo, que el plan MOVES 3 también contempla ayudas para la infraestructura de recarga, que no es un plan a corto plazo, que es un plan con una proyección en el tiempo. Ahí también yo creo que es interesante pues un poco lo que ha dicho también Manu, que no nos podemos centrar exclusivamente en el eléctrico, porque el camino de la descarbonización es largo y tenemos mucha tecnología que nos va a ayudar. Y tenemos que ver, lo primero, cuál es el principal problema al que nos enfrentamos o al que se enfrenta en nuestro parque o al que nos enfrentamos como país. Y es un parque absolutamente envejecido, con más de 13 años. Se dice mucho, pero es que hay que pensar que un vehículo de 10 años contamina entre 3 y 4 veces más que uno nuevo. Entonces, cualquier medida encaminada a esa renovación creo que es fundamental. Luego, por otro lado, se está hablando de que la transición medioambiental tiene que ser justa. Los precios de los eléctricos son caros, entonces el hecho de que haya medidas que incentiven la renovación de vehículos de ocasión con hasta 5 años, pues es una vía de acceso a vehículos tecnológicamente más avanzados de personas con debilidades, con economías más débiles. Y yo creo que hay que ir por ahí. Bueno, pues mejor no lo has podido resumir, Inma. El plan MOVES 3 al final es bienvenido, una buena ayuda. Esperemos que sea duradero y bueno, pues nos ayude a rejuvenecer un poco este parque tan antiguo que tenemos. Pues hasta aquí hemos llegado. Solo me queda despedir a nuestros invitados. Inma García Ayuso, directamente desde la Asociación Española del Renting. Muchas gracias por participar. Muchas gracias en el a programa. ti, Chema, y ha sido un placer compartir mesa con vosotros. Un placer para nosotros. Esperanza Lara, directora operativa y gestora administrativa de Imporges. Muchas gracias también por participar con nosotros. Y Manuel Orejas, director de Marketing y Desarrollo de Negocio de Arval. También muchas gracias por participar. Y esperemos que en este caso el plan MOVES 3 y el renting vayan muy de la mano y salga todo como esperamos. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Ruta 2025. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Seguimos aquí, seguimos en Negocios Televisión y seguimos en Ruta. Hasta el siguiente.